Da mucho gusto darle la bienvenida a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Perfectamente bien, Magda. Buenas tardes, un placer saludarte. Como siempre, un gusto poder comentar contigo estos temas de seguridad, la espiral de violencia en el país. Cada día crece más, cada día nos topamos con noticias que sin duda son escalofriantes. Llevamos ya alrededor de 124.808 homicidios y en lo que va de este 2022 ya suman 14.943. ¿Qué está fallando? Lo que está fallando es la falta de coordinación, Magda. Tenemos que recordar que el homicidio es un delito del fuero común y por más que se trate de echar la culpa a la Federación, recordemos que incluso los despliegues tanto de la Guardia Nacional como de las Fuerzas Armadas tienen que ver a petición de los gobiernos de los estados. Lo acabamos de ver en Chihuahua, en donde solicitó la Fiscalía del Estado y el gobierno del Estado el apoyo de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. De lo contrario, no tienen atribución, por lo menos las Fuerzas Armadas, para hacer operativos que vayan allá, más allá de la fuerza permanente que se encuentra en cada entidad federativa. Y creo que es importante, ¿no?, el que la responsabilidad de los tres niveles del gobierno, municipal, estatal y federal. Qué interesante esto que me comentas y que tiene que ver también con el campo de acción que de pronto tienen las Fuerzas Armadas, César. Déjame irme a lo siguiente. Si bien es cierto, los homicidios están vinculados principalmente a un asunto del fuero común, ¿qué pasa cuando ya están relacionados con el crimen organizado? Te cito un ejemplo. De pronto platicando con expertos en temas de seguridad o también con secretarios de seguridad pública, dicen, a ver, el asunto es que la capacidad de armamento que tenemos nosotros como corporaciones estatales o bien como corporaciones locales, pues no te dan más como para verdaderamente hacerle frente al crimen organizado, ¿no? Bajo este precepto y bajo las propias declaraciones a veces del presidente en donde señala que los criminales se están matando entre ellos, entonces ¿a quién corresponde poner orden? No, lo que pasa es que es lo mismo que estábamos comentando, cuando las autoridades municipales o estatales no tienen la capacidad para hacerle frente a estos grupos criminales que pueden ser de carácter regional o de carácter nacional, por supuesto que tienen que hacer la solicitud a la Federación para el apoyo, tanto de los despliegues de la Guardia Nacional como de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que hay que recordar que las Fuerzas Armadas no pueden llegar a implementar de mutuo propio un operativo porque ellos consideran que existen delitos que pueden ser de la delincuencia organizada, porque ni siquiera es en el ámbito de sus atribuciones. En primer lugar, tendría que ser la Fiscalía Estatal quien diga que no compete por ser un delito del fuero federal y en su caso la Fiscalía General de la República verificar que sea realmente un asunto del orden federal. Ese es el problema, que se critica mucho la política de abrazos, no balazos, pero que la realidad es que vemos a las fiscalías que ellos practican la política de brazos cruzados. Es más fácil echar la culpa a la Federación, decir que no tengo la capacidad de respuesta, entonces que lo digan públicamente y soliciten el apoyo tanto de la Federación como de las Fuerzas Armadas. De lo contrario va a seguir pasando lo que hemos visto en todo el país. Qué buena forma de decirlo. Las fiscalías también están de brazos cruzados. A ver, ¿hasta dónde llega el ámbito de participación de las fuerzas militares o bien de las Fuerzas Armadas, ¿no? Nos topamos de pronto con escenas en donde también los militares pues se quedan viendo pasar a los criminales armados y no hacen absolutamente nada, o en algunos otros lugares como en el caso de Michoacán en donde son corridos a pedradas. Mira, lo que pasa es que tiene que ver también dependiendo de la zona geográfica y las regiones del país. Hemos visto, por ejemplo, en Tamaulipas, en donde los grupos criminales son de enfrentarse de forma directa con las Fuerzas Armadas. Pero hay lugares como Michoacán, que bien lo dices, que ellos ya tienen una forma de operar los grupos criminales. Lo que hacen es que utilizan a civiles desarmados junto con mujeres y niños, tratando de provocar tanto a las Fuerzas Armadas como a la Guardia Nacional, buscando una respuesta. Y entonces ellos mismos se graban, ¿para qué? Para, si existe la respuesta, criminalizar a los elementos militares o de la Guardia Nacional, o en su defecto salir y decir que son unos cobardes porque no hay respuesta. El problema, y te lo vuelvo a repetir, es las atribuciones de las Fuerzas Armadas son única y exclusivamente como coadyuvantes de la seguridad pública. A menos que se vean afectaciones directas a la seguridad interior, ellos no podrían participar porque así lo estableció la ley de la Guardia Nacional en su transitorio, que incluso esta coadyuvancia nada más durará de aquí a que termine el sexenio en lo que se termine de conformar la Guardia Nacional. Entonces, más bien se sacaron la rifa del tigre. ¿Y si crees que verdaderamente logran retirarlos de las calles o que los vayan a sacar de las calles una vez que termine el sexenio? Magda, yo espero que el poder político, ¿no?, civil,
no caiga en la tentación de seguir manteniendo a las Fuerzas Armadas. Recordemos que se creó la Policía Federal Preventiva hace más de 18 años y se utilizó personal de la Policía Militar para que iniciaran ese proyecto. Y posteriormente tuvimos que sacar al Ejército y a la Marina para proteger a la Policía Federal. Y desde hace más de 18 años seguimos viendo los despliegues militares en la calle. Se supone que en cuanto se termine la conformación de la Guardia Nacional, no tiene por qué la fuerza permanente del Ejército estar haciendo coadyuvancia en seguridad pública. Entonces sí espero que no caigan en la tentación los políticos. Ahora, algo que ha sido sumamente criticado al respecto de la Guardia Nacional es que la mayor parte de los elementos que la conforman no son de carácter civil, sino son elementos militares. Efectivamente, y son efectivos militares que venían de la Policía Militar y de la Policía Naval. Con todo respeto, realmente es una muy pequeña barnizada, porque los policías militares y los policías navales, lo que ellos se encargan es del cuidado de instalaciones militares. La situación que nosotros tenemos aquí es que necesitamos policías que conozcan la proximidad social. La proximidad social es la que tiene la seguridad pública. ¿Por qué? Porque sirve también para poder convivir con la sociedad en el día a día y también para prevenir los delitos. El problema es que no hay trabajo de investigación y, con todo respeto, Magda, tenemos un número muy pequeño de ejército en este país para el tamaño que tiene nuestro territorio nacional. Y a su vez la Guardia Nacional, con todo y que es 3 veces mayor de lo que era la Policía Federal, sigue siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque, como te lo decía, se critica mucho la política de abrazos, no balazos, pero vemos a las entidades federativas que ellos están practicando la de brazos cruzados. Simple y sencillamente, la seguridad en el país es un negocio que no conviene invertir. ¿Por qué? Porque es más fácil solicitar el apoyo de la federación y si salen bien las cosas, entonces ponerte una estrellita y decir yo pedí el apoyo de la federación, pero salen mal, entonces echan la culpa a los militares y echan la culpa a la Guardia Nacional. Entonces, ¿está destinada al fracaso la Guardia Nacional? No, la Guardia Nacional tiene que ser lo más relevante que se haya hecho en seguridad pública en los últimos 30 años. Lo que pasa es que se necesita entender cuáles son las funciones reales de la Guardia Nacional. Recordemos que la Guardia Nacional hará funciones de una policía civil en todo el territorio, como coadyuvante de las policías municipales y estatales. Pero más bien necesitamos que las policías, el eslabón más débil, como tú lo comentabas hace rato, Magda, son las policías municipales. Y de ahí las policías estatales. ¿Por qué? Porque son las que menos capacidad de respuesta tienen, de menor armamento y de menor adiestramiento, y que es más fácil que sean cooptadas por los grupos criminales. Ahí es por donde tenemos que empezar a mejorar. Ok, ahora, dentro de todo esto, a ver, lo cierto es que ahora vemos a las Fuerzas Armadas en una gran cantidad de actividades, ¿no? Los vemos cuidando aeropuertos, encargándose del tema de las aduanas, los vemos realizando varias actividades que tendrían que ser de carácter civil. ¿No crees que eso al mismo tiempo los está distrayendo de las actividades que tendrían que estar cumpliendo en materia de seguridad pública y que les está restando eficiencia? Lo que pasa es que el mismo comentario tiene que ver en cuanto a lo que tú me dices. Ellos no están creados para coadyuvar en la seguridad pública. Ellos, las funciones reales de las Fuerzas Armadas son para la seguridad nacional y la seguridad interior. Ellos están haciendo un trabajo de coadyuvancia ante la incompetencia de los políticos civiles que no supieron cuidar ni profesionalizar a los cuerpos policíacos. Y esto viene en detrimento desde hace más de 20, 28, 26 años. Entonces, ellos lo sacan para que apoyen respecto al crecimiento que han tenido los grupos criminales y a la capacidad de fuego que tienen, porque se comieron a las policías municipales y a muchas de las policías estatales, pero realmente no es la función de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque acuérdate que incluso ellos tuvieron que cambiar su ley reglamentaria porque se decía abatir enemigos, y entonces caían en el exceso del uso de la fuerza y había violación a derechos humanos. Por eso te digo que es un tema muy complejo. Es muy fácil aventar la bolita, ¿no? Ejemplo claro, los lamentables hechos que sucedieron en Chihuahua. Lamentablemente fallecen 2 curas y una persona que era guía de turistas por este grupo, por este líder criminal. Pero la realidad es que este líder criminal tenía más de 4 años con una orden de aprehensión que el gobierno estatal nunca ejecutó. Esa es la realidad. Entonces, cuando escupamos, no escupamos para arriba porque todos salen salpicados, ¿no? Es más fácil echarle la culpa a la federación, pero la realidad es que es responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales, que al incumplir con ella, entonces sí gritan y dicen que la federación no está haciendo su trabajo. Cuando la federación no se le hace una solicitud formal respecto a que no se tiene la capacidad, no puede la federación entrar a un delito del fuero común. ¿Por qué? Porque tendría que ser la Fiscalía General de la República quien atrayera primero el caso.
Caray, es un tema sumamente complicado, viéndolo ya también desde este panorama, César. Se nos acaba el tiempo desafortunadamente y se nos quedan muchos temas en el tintero. Ojalá haya una siguiente ocasión para conversar. Estamos a la orden, Magda. Al contrario, siempre es un placer estar aquí contigo y tu auditorio. Gracias, César. Que tengas una excelente tarde. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional.